En la Biblia, hay tres figuras misteriosas que son conocidas por nunca haber experimentado la muerte: Enoc, Elías y Melquisedec. Enoc es descrito como alguien que caminó con Dios y fue llevado por él, sin nunca experimentar la muerte física. Elías fue arrebatado por un carro de fuego y llevado a los cielos en un remolino. Melquisedec, a su vez, es un personaje enigmático, descrito como sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tuvo principio de días ni fin de vida, y es considerado un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Estos tres hombres de la Biblia despiertan curiosidad y fascinación por sus historias únicas y por el misterio que las rodea. Enoc es una figura fascinante en la Biblia, especialmente debido a su relación especial con Dios. Imagina vivir en una época de gran corrupción y pecado, donde la mayoría de las personas estaban alejadas de Dios, pero tú eliges permanecer fiel e íntegro. Este fue el caso de Enoc. Vivió en un tiempo tumultuoso antes del gran diluvio, donde la sociedad estaba en un estado de depravación moral. Sin embargo, Enoc se destacó por su fidelidad y profunda relación con lo divino. Mientras muchos optaron por seguir caminos pecaminosos, Enoc eligió caminar con Dios. El libro de Génesis nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Esto significa que Enoc mantuvo una comunión tan cercana con Dios que trascendió incluso la muerte física. Es como si estuviera tan en sintonía con Dios que Dios lo llevó directamente al cielo, sin pasar por la experiencia de la muerte. Esta relación íntima con Dios es algo increíble de contemplar. Enoc no solo siguió los mandamientos de Dios, sino que verdaderamente caminó junto a Él en comunión y confianza. Esto nos muestra que, incluso en tiempos difíciles, es posible mantener una fe inquebrantable y una relación profunda con lo divino. La vida de Enoc nos recuerda la importancia de permanecer fieles, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Él es un ejemplo de cómo podemos destacarnos en medio de la oscuridad, manteniendo nuestra luz interior encendida por nuestra conexión con Dios. Melquisedec es una de las figuras más enigmáticas que se encuentran en la Biblia. Cuando leemos sobre él en Génesis 14, aparece repentinamente en la narrativa como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que hace a Melquisedec tan intrigante es su falta de genealogía y su conexión profética con Cristo. Normalmente, en la Biblia, la genealogía es fundamental para establecer la autoridad de alguien, especialmente cuando se trata de sacerdotes. Sin embargo, sobre Melquisedec no hay mención de sus padres o antecesores, lo cual es inusual y misterioso. Además, en el Salmo 110 y en Hebreos 7, Melquisedec es mencionado como un tipo de Cristo, un precursor o una figura que anticipa la venida de Jesús. Se le describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tuvo principio de días, ni fin de vida, Hebreos 7:3, lo que lleva a interpretaciones simbólicas y profundas sobre su identidad. Estas características llevan a muchos a especular sobre quién era realmente Melquisedec. Algunos creen que era una figura histórica, tal vez un rey y sacerdote de una región cercana a Canaán. Otros ven a Melquisedec como una figura tipológica, representando aspectos del sacerdocio y la realeza de Cristo. Independientemente de su identidad específica, la figura de Melquisedec destaca la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, apuntando a la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Nos recuerda que Dios opera de maneras misteriosas y que su providencia va más allá de las limitaciones humanas de tiempo y genealogía. La conexión entre Jesús y Melquisedec es profundamente intrigante y reveladora cuando consideramos las similitudes entre estas dos figuras, especialmente en relación con el sacerdocio eterno y la dualidad de ser rey de justicia y rey de paz. En primer lugar, tanto Jesús como Melquisedec son presentados como sacerdotes sin fin, es decir, no tienen un principio ni un fin en su sacerdocio. En Hebreos 7:3, se dice sobre Melquisedec que él es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tuvo principio de días, ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Esto sugiere una continuidad eterna en su papel como sacerdote, algo que también es aplicable a Jesús, como se afirma en Hebreos 7:24, donde se dice que porque permanece eternamente, tiene un sacerdocio que no pasa a otro. Además, tanto Jesús como Melquisedec están asociados con la dualidad de ser rey de justicia y rey de paz. El nombre Melquisedec significa rey de la justicia y rey de Salem, que significa rey de la paz. Esta dualidad es profundamente significativa, ya que Jesús es frecuentemente llamado príncipe de paz, Isaías 9:6, y es reconocido como el cumplimiento de la justicia divina. Él es el único que puede traer verdadera paz a los corazones y justicia al mundo. Estas similitudes entre Jesús y Melquisedec no son meras coincidencias, sino indicadores de una conexión más profunda y significativa entre estas dos figuras. Melquisedec sirve como un tipo, una prefiguración, de Jesucristo, señalando su supremacía y perfección como sumo sacerdote y rey eterno. Al reconocer estas conexiones, somos llevados a una comprensión más profunda de la obra redentora de Cristo y de su papel central en la historia de la salvación. La fe desempeña un papel fundamental en la narrativa bíblica, y esto es evidente en las historias de Enoc, Melquisedec y Jesús. Comencemos con Enoc. Él es conocido por haber caminado con Dios y haber sido llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte física.
Su vida es un testimonio de la importancia de la fe, ya que confió en Dios y mantuvo una comunión profunda con Él, incluso en medio de una sociedad corrupta y pecaminosa. La fe de Enoc es un ejemplo para nosotros, mostrando que, independientemente de las circunstancias que nos rodean, podemos elegir confiar en Dios y caminar en comunión con Él. Su historia nos recuerda que la fe no se basa en evidencias visibles, sino en una confianza profunda y personal en Dios. De manera similar, la historia de Melquisedec destaca la importancia de la fe. Aunque su identidad y origen son enigmáticos, se le describe como un sacerdote del Dios Altísimo. Su fe y devoción a Dios son evidentes en su función como sacerdote y en su bendición a Abraham. Melquisedec representa la fe en acción, mostrando cómo una vida dedicada a Dios puede influir y bendecir a los demás a nuestro alrededor. Y por supuesto, no podemos olvidar la figura central de la fe en la narrativa bíblica, Jesucristo. Él es la encarnación de la fe redentora, pues vino al mundo para reconciliar a la humanidad con Dios. Su vida, muerte y resurrección son el punto culminante de la fe, demostrando el amor incondicional de Dios por la humanidad y ofreciendo salvación a todos los que creen en Él. Por lo tanto, la fe es un elemento central en la narrativa bíblica, pues es a través de ella que podemos experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Tanto Enoc como Melquisedec señalan la importancia de confiar en Dios y vivir en comunión con Él, mientras que Jesucristo es la personificación suprema de la fe redentora, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creen en Él. Vamos a explorar las diferentes interpretaciones sobre la identidad de Melquisedec de una forma más accesible. Interpretación literal Algunos estudiosos prefieren una interpretación literal de los textos bíblicos, lo que significa que ven a Melquisedec como una figura histórica real. En esta visión, Melquisedec habría sido un rey y sacerdote que realmente vivió en la época de Abraham, gobernando una ciudad llamada Salem. Su aparición en la narrativa de Génesis 14 se vería como un evento factual, sin connotaciones simbólicas. Interpretación simbólica Otros adoptan un enfoque simbólico, viendo a Melquisedec como una figura que representa aspectos espirituales más profundos. Según esta interpretación, Melquisedec sería un tipo de Cristo, prefigurando la venida del Mesías. Su función como sacerdote y rey, junto con su nombre que significa Rey de la Justicia, se interpretaría como simbolizando la justicia y la realeza de Jesucristo. Interpretación figurativa También hay interpretaciones figurativas que ven a Melquisedec como una figura misteriosa y enigmática que trasciende las categorías convencionales. Para estos intérpretes, Melquisedec podría representar una manifestación divina única o incluso una representación de Dios mismo. En esta visión, su aparición en la narrativa de Génesis podría interpretarse como un medio para transmitir un mensaje espiritual más profundo, en lugar de una descripción factual. Estas son solo algunas de las diferentes maneras en que los estudiosos interpretan la identidad de Melquisedec. Cada enfoque ofrece una perspectiva única sobre este personaje bíblico y su significado dentro de la narrativa más amplia de las Escrituras. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdocio era una institución fundamental en la vida religiosa de Israel. Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre el pueblo y Dios, ofreciendo sacrificios e intercediendo en nombre del pueblo. Sin embargo, estos sacerdotes eran humanos falibles, sujetos a debilidades y limitaciones. En contraste, el libro de Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote supremo, cuyo sacerdocio es superior al de los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. Jesús es retratado como aquel que trasciende todas las limitaciones humanas, siendo perfecto y sin pecado. Se le describe como alguien que puede identificarse completamente con la humanidad, ya que experimentó todas las tentaciones y desafíos que enfrentamos, pero sin cometer pecado. Además, Hebreos enfatiza que Jesús no fue ordenado según la línea sacerdotal de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que es una figura misteriosa y enigmática del Antiguo Testamento. Esto destaca la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el sacerdocio levítico, mostrando que Él es el sumo sacerdote eterno, cuyo sacrificio una vez por todas trajo la redención completa y la reconciliación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, el libro de Hebreos nos recuerda que Jesús no es solo un sumo sacerdote entre muchos, sino el único y supremo sumo sacerdote, cuyo sacrificio e intercesión nos da acceso directo a Dios. Su supremacía como sumo sacerdote es una de las verdades centrales del cristianismo, y esto nos ofrece consuelo y seguridad en nuestra fe. Consideremos cómo estas narrativas y enseñanzas bíblicas pueden influir en nuestra vida y práctica de fe hoy, destacando la confianza en Jesús como sumo sacerdote y el ejemplo de fe de Enoc. En primer lugar, la confianza en Jesús como sumo sacerdote es central para la vida del cristiano. Reconocemos que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos reconcilió con Dios y continúa intercediendo por nosotros ante el Padre. Esto significa que podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía, sabiendo que somos amados y aceptados debido al sacrificio de Jesús. Además, el ejemplo de fe de Enoc nos inspira a caminar con Dios en una comunión íntima y constante. Enoc no solo confió en Dios en medio de una sociedad corrupta, sino que también disfrutó de una relación cercana con Él. Esto nos desafía a cultivar una fe profunda y buscar una comunión íntima con Dios en nuestra vida diaria.
Por lo tanto, la aplicación práctica de estas narrativas bíblicas en nuestras vidas hoy implica confiar en Jesús como nuestro sumo sacerdote y seguir el ejemplo de fe de Enoc, cultivando una relación íntima con Dios y buscando vivir de acuerdo con sus principios. Esto nos fortalece en nuestro viaje de fe y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y confianza en Dios.